Bueno, Raúl Vilas, bienvenido. Juan Carlos Girauta, bien hallado. Bien hallados. Estábamos comentando el tránsito, la transición del Rufián. Que Rufián no fue el que dijo lo de las 30 monedas cuando el golpe de Estado. Él hizo un tuit al que se le atribuyó el cambio de opinión de Puigdemont. Sí. Hombre, ¿Dónde están las 30 monedas? Sí, así le dijo. Es difícil. Por cierto, cuando la última vez que se lo recordaron, él dijo: si alguien se cree que por un tuit se va a proclamar la República, es un descerebrado. Y el primer descerebrado el que la proclamó, dijo. Y luego tuvo que salir a pedir perdón por descerebrar al sí, descerebrado. Sí, pero vamos. Pero lo hizo. Sí, pero él decirlo lo dijo. Él lo dijo y escrito está, ¿eh? Sí, sí. Y ahora en Santa Coloma dice que esto de ser separatista no es ninguna categoría moral superior. Al contrario. A ver qué van a pensar en Santa Coloma. Es que le tienen que votar. Le van a votar poco, ¿no? Hombre, es que Republicana en Santa Coloma no tiene gran predicamento. No. Es un sitio donde en los últimos tiempos gana siempre el PSC. Digo en los últimos tiempos porque antaño, que quizá en esta mesa solo nos acordamos tú y yo, sí, señor. Ganaba el cura Hernández, ¿no? Pero... El cura Hernández, el Bígamo. Y Ciudadanos tuvo muy buenos resultados. Bueno, es que Ciudadanos, si hubiera... Se conquistó el cinturón si hubiera rojo, hecho lo que tenía naranja. que hacer Inés Arrimadas, Ciudadanos habría sustituido al PSC en Cataluña. De hecho, lo había sustituido en las urnas ya. Sí. Es lo más difícil, ¿eh? Sí, sí. Bueno... Nuguel Anzulé, Federico, vamos a recomendar, si te parece, el champú número 1 anticaída para todas aquellas personas que tengan precisamente problemas con su cabello. Llega el otoño, además son momentos de estrés también, las dificultades con las que todos nos vamos a encontrar para pasar este invierno. Bueno, pues todo esto afecta lógicamente a nuestro cabello y comienza a caerse y muchas veces no sabemos cómo recuperarlo. Bueno, pues tenemos ese champú, el clásico de Nuguel Anzulé, que acaba de ganar el premio Marie Claire 2022 a uno de los mejores productos, al mejor producto del año, así que vamos a felicitarles por ello. Si te parece, nos vamos a ir a uno de los grandes centros comerciales de la Comunidad de Madrid, a La Cúpula, al centro comercial Plaza Norte, en San Sebastián de los Reyes, porque allí tienen, lógicamente, en esa farmacia, en la farmacia La Cúpula, cuando aquello era un secarral donde pusieron la Antena 3 y no había nada. Efectivamente, muy cerquita de Antena 3, sí, sí. Pero nada, ¿eh? Cuando tú estabas en Antena 3. Estábamos hasta que nos echaron de Antena 3. Hizo Luis una apuesta que no nos echó. Y esa misma tarde siempre tenemos un ojo. Eso sí, dijimos lo que queríamos decir. ¿De quién era entonces Antena 3 era del Conde de Godó, pero decidió venderlo todo para comprarse un superático, un tri no sé, no es que no era un ático, era un tripliático. Lo de Nueva York, dice. Lo de Nueva York, sí. con 11 plazas de garaje, y claro, eso necesita mucho dinero. Así que Mario Conde cogió el dinero de Banesto y para comprar la radio y cerrarla se lo dio a Polanco y para la tele se lo dio a Asensio. Todo eso no se sabe ya hoy en día, los jóvenes no lo además saben. Los jóvenes saben y además si lo cuenta dice que pesado, ¿no? Sí, es verdad. Lo hemos contado muchas veces. Habría que contarlo en cómic. Pero los jóvenes no saben ni quién era Miguel Ángel Blanco, como para saber eso. Eso es más grave. Sí, eso es más grave. Bueno, pues Nuguel Anzulé. Nuguel Anzulé. Oye, Santi González tiene buen pelo, ¿eh? Sí, señor. Es que además el antifranquismo clásico se conserva, es vigoroso. Es inútil, pero vigoroso. Es de buen arraigo. De buen arraigo, aunque de un resultado, en fin. Bueno, pero vamos allá porque acaba de encontrar material que lo vas a pasar bomba en Italia. Porque puestos a hacer el ridículo, como no tiene sentido del ridículo. ¿Tú has visto esas plumas que llevan los oficiales del ejército, que luego no son cobardes? Pese a lo que se dice, los italianos en la batalla de Guadalajara, que lucharon dos vanguardias italianas, la comunista y la fascista, de cobardes nada, ¿eh? Desde luego. Pero, ¿no? ¿cómo se visten con esos plumas? O sea, ¿cómo es posible llevar plumas? ¿No? Pues los llevan. Como los de Moctezuma, los aztecas Pues sí, llevaban pero, plumas también. Italia, para meter miedo al fascio al enemigo. redentor, te da miedo, te da la risa, parece un carnaval. Bueno, pues no, y luego son buenos soldados, contra la opinión general. Sí, lo son, sí. Pero ha encontrado un filón
en que, claro, Meloni, que según Enrique Juliana juró con la camisa negra, Ajá. llevaba un vestidito precioso, un Chanel negro estupendo. No había camisa negra por ningún lado, pero el que tiene hambre sueña bollo. Sí, o sea, él vio la camisa negra. Juliana vio la de camisa alguna negra donde manera. todo el mundo veía, dice, mira, un trajecito de chaqueta, un Chanel muy mono. Están de ultraderecha Meloni, que ha puesto de vicepresidente a Antonio Tajani. Sí. Si Antonio Tajani es la ultraderecha, yo me declaro El ultraderecha. gran Tajani, El que gran hizo Tajani, un discurso... el mejor amigo de el amigo de España, España, exacto. el mejor Cuando amigo de recibió el premio Príncipe de Asturias, hizo uno de los mejores discursos que recuerdo yo. Adiós. Bueno, pues ese es el vicepresidente, uno de ellos. Para que digan. Sí. Bueno. Y Juliana tiene bien cerca las camisas pardas para reconocerlas. ¿eh? No, Pero no sí. tendría que irse a Italia para ver a unos para cuantos. camisa negra, la sotana negra, él estuvo en el Vaticano y él es un íncubo de esa cosa. En fin, pero vamos, Santi González, vamos con el material que me... Pues sí, ahí... es que Meloni va a tener que lidiar con un ganado de AUPA. Mucho. De todas formas, has citado hace un momento la metedura de pata del gran Félix Bolaños al hablar de que con Rajoy no se intervenía Europa y ahora es el gobierno de España el que marca la pauta en Europa. Sí. Has recordado justamente que fue con Zapatero, no con Rajoy, Claro. aquellas llamadas que recibió el presidente en mayo de 2010, Obama y Merkel. Hoy es justo recordar también la de Hu Jintao, que fue bastante determinante, aunque hoy el pobre ya no pinte nada. Bueno, ni se sabe si vive, que es lo que pasa en China. Cuando sales de escena, Ya no se te ve. ya más. no sabes. Bien, todos los populismos son primos hermanos. Creíamos que lo de Sánchez no tenía parangón. 22 ministros en tiempo de crisis, pero a todo hay quien gane. Giorgia Meloni encabeza Italia con un gobierno de 24. Luego hay que destacar el colorismo al bautizar los ministerios ya existentes. El de Agricultura, que ha pasado a llamarse de Soberanía Alimentaria, y el Ministerio de Desarrollo Económico rebautizado como Ministerio de Empresas Made in Italy. Es que casi no Son entiende guiños más. proteccionistas Claro. que están dentro del ideario Pero de claro, Meloni. mira Sí. que es bonito el italiano, meter el pichinclis hasta ahí, Made in hasta en Italy. un ministerio, pero tú lees el Corriere della Sera, no digo ya una cosa tal, o la Gaceta de los Sport, la mitad está en inglés. Bueno, pero ellos incorporan los... pero no los lo anglicismos italianizan. directamente. No, directamente. Con No. mucha facilidad. Con lo cual es un error porque se cargan su idioma y no ganan el otro. Bueno, Quiero decir, el español lo incorpora español. Pero es inevitable, algún factor cultural hace que lo hagan sin filtro. Pero solo pasa allí. Es Sí. el único país de Europa donde pasa. En Francia ni se les ocurre. Bueno, en Francia dicen Aquí- le weekend. Sí, Pero ya como lo gran vienen concesión. diciendo desde... Y picnic. Sí. Picnic, sí. Bueno, sigamos. Bueno, eso es. Pues Tezanos es desautorizado hasta por los suyos propios. Pongamos que hablo de Público, que ayer traía encuesta de intención de voto muy poco esperanzadora para el sanchismo. Ojo, que también miente, como todo fiel cristiano, pero no trampea con los números como el baranda del CIS, solo con los titulares. Por ejemplo, la izquierda consolida una lenta remontada en las encuestas para gobernar y Feijóo sigue atado a Vox. Vayamos a las cifras. La izquierda de la remontada, PSOE y Podemos, pierde 32 escaños. Pues vaya remontada. Sí. De 155 a 123. Sí. Pierde 23 el PSOE y 9 Podemos. Mientras que la derecha, PP y Vox, gana 42. De 141 En su a retroceso gana 189. Como están atados, en lugar de ir hacia abajo, van hacia arriba. Va hacia arriba. Nadan con peso, nadan mejor. Es sorprendente. Oye, ¿y no será que a Roures no le han dado algo este fin de semana? Ya Claro, no tengo Público de datos. Roures. No O sea, tengo y datos. este no se mueve si no hay una rupia de por que medio. echarle Eso es pernazo. que algo está fallando. Yo creo que es lo de Tebas, que no sale adelante. Ahora ya quitó la bandera de Ucrania, ha puesto la liga es de todos, o sea, es mía y de Roures, que es el que manda. Y lo- El nivel de corrupción del periodismo deportivo ya es verdaderamente cómico. Les ha puesto a todos en la tele. Les paga, no es fútbol, es la liga, dice él, es la mafia de Roures y de Tebas. Y salen todos
cantando para que no critique nadie a los árbitros, al VAR, al BOR, o sea, a Roures. Y salen todos en la tele diciendo ¡Gol! Estaba viendo, como yo veo, sobre todo los partidos pobres, que es donde se ve fútbol. Luego al Madrid, cuando sé que ha ganado, entonces lo veo con detalle. Pues para ver el juego, porque si no sigues la pelota como los tontos, si no, el fútbol lo ves ya cuando... Bien. Entonces hay una belleza brutal. Pero claro, a cualquier belleza brutal te pones así, de perfil, diciendo ¡Gol! Y no deja de ser pues la sobrina de Paco Martínez Soria cantando una jota con su tío abuelo. O sea, lamentable. Y luego ya el clásico cencerro habitual. ¿Y cómo lo dio la SER? ¡Gol! ¿Y cómo lo dio la COPE? ¡Gol! No me jorobes, Pepe. Así los corrompe. ¿Por qué interesa tanto? No interesa nada, pero eso, ya están contentos. Salen en la tele, les dan un plus y están pero y cobran nadie por eso, discute. sí. Hombre, pero si cobran, claro que sí. Sí. Bueno, pues nunca habíamos sacado aquí al profesor Voir M. Granovetter, que inspiró su nombre en las llamadas a pie de página del doctor Fraude al publicar su tesis. Se nota que era una traducción francesa, porque voir es ver. Sí, ver, pero el que sabe, si hubiera puesto claro, el que sabe, el pobre. Habría pensado que era Mar. O sea, Mark Granovetter, que era el nombre de este profesor de la Universidad de Stanford, creo, es norteamericano. A lo que ha llegado Stanford también, sí. Pues bien, Voir M. Granovetter tiró de sarcasmo para denunciar el actual estado de cosas. Ya era hora de que prohibieran decir viva Franco, porque la verdad es que es horrible. Es que era a todas horas y en todas partes. Llego a la facultad y todos gritando viva Franco. Voy al supermercado y toda la gente gritando viva Franco. No más viva Franco, ya está bien. Claro, pobre. Pobre. Bien, gracias a Irene Montero, por fin las mujeres solteras van a poder tener hijos. Lo proclamaba Ángela Rodríguez Pam, su número 2. Su número 2. Quiero recordar también que esta ley trans de derechos LGTBI incluye los derechos de muchas mujeres que formamos parte del colectivo. Yo soy una mujer bisexual y hasta que esta ley se apruebe es muy difícil tener hijos sin estar casada. Y no había pasado apenas. No, nunca. Claro, Lucía Echevarría, que está precisa y fina desde hace bastante tiempo, estupenda. Respondió en Twitter: soy mujer bisexual y tuve a mi hija siendo soltera y mi hija tiene 19 años. Se ve que mi hija es un unicornio. Desde que está tan certera Lucía Echevarría, la han echado del diario donde trabajaba. No sé si lo sabéis. Ahora, Claro. Hace un mes. ¿no estaba en The Objective o se ha recluido No, allí? Ha recalado allí. Creo que era el periódico. Periódico Lo de comprobaré, Cataluña. pero creo que era el Bueno, periódico. claro, el periódico. Además es que ahora tienen que escribir ahí los Jorgito y Rocito, que son los nuevos escribas de la tribu. Esto es. Pero es verdad, fíjate que hay una cosa que esta Lerda no sabrá. Pum pam, no lo sabrá. Pero existe una ley del siglo de oro que se llamaba quebrantamiento de promesa. Que si una mujer soltera quedaba embarazada con promesa de matrimonio y no se cumplía, era un soldado que iba a la guerra, pero a la vuelta nos casamos, tal y cual, o tenemos que hablar, esas cosas, oye, a la cárcel. Aparte de multa, a la cárcel y a casarse. Cuatro siglos largos llegas tarde. Échale guindas al pavo, que yo le echaré a la pava. ¡Pam! Que no te enteras de nada. ¿Pero qué sabe pam? En fin. Bien, pues otro de tus ídolos, Jorgeja, confesaba en Twitter que estaba trabajando con Mónica García y salían allí los dos del bracete, muy amartelados. Le he propuesto, dice, que alquilemos el Zendal para celebrar Eurovisión 2023. A ver si se puede recuperar alguno de los 150 millones que se despilfarraron para construir ese garaje que está maravillando al mundo. Miles de vidas salvó el Zendal. Exactamente 5.000 personas han sido atendidas, muchas en estado muy grave, que han salvado su vida gracias al Zendal. Pero Decenas de miles, si no cientos de miles, nos hemos vacunado en el Zendal. Los ucranianos
que fueron acogidos en la Comunidad de Madrid, fueron acogidos en el Zendal. Claro. Este tío, Pero este pobre que sabe. este pobre, que lo que ha hecho ahora, como todos los cursis, como todos los sorteras de bolera, va y ha apadrinado o cobijado a un burro. Imagen de su cerebro. Y entonces saca vídeos yendo por la urbanización presumiendo de burro y de galgos, que son dos cosas bastante incompatibles. Sí. Yo no me imagino a decir, vamos, Platero, ¡hala, galgos! No. Lo que no sé si él es consciente de lo amargo que es eso que ha dicho sobre el Zendal. Es decir, a lo mejor él no lo sabe, a lo mejor es inconsciente, pero es bastante repugnante. Él es un mal hecho, hombre. Es decir, solo recuerdo algo peor que eso, que es aquel chiste de Ponsatí, donde decía de Madrid al cielo cuando estaba muriendo tanta gente por el COVID. Pues eso es lo mismo. El único hospital de pandemias al lado de Barajas, porque se negaba a cerrar, su amigo Sánchez. Pero él tiene una cosa, él hizo campaña con Gabilondo, hizo campaña del bracete y fueron, lo que hizo Ayuso con ellos fue, en fin, justicia, tremendo. Justicia. Los trituró, los machacó, los tal, y vuelve, y ahora con Mema Pis, médica, madre y pistolera, que esta era la que acaudillaba el boicot al Zendal, siendo médica, que además descubrimos, ¿tú recuerdas, Raúl? Que estaban algunos en las UCIs y le boicoteaban con el oxígeno. O sea, criminales. Es increíble. Hubo todo tipo de sabotajes. Robaban material, se lo llevaban y aparte del Zendal de haber salvado miles de vidas, aparte de ello, ha sido luego posteriormente un centro de recuperación para el COVID permanente y posteriormente además es uno de los grandes centros donde se han hecho las campañas de vacunación masiva. Y para ella es inútil, para ella es un sitio que hay que usarlo para Eurovisión. Bueno, eso lo dice el Jorgeja. Bueno, sí, el Jorge. Sí, pero está al lado de ella, al lado de ella que relinchaba. Trabajando, pero si no ha trabajado. Pero ella siempre ha despreciado el Zendal. No, ella se ha manifestado en contra del Zendal. Dice, ¿no dices más público que el Zendal? Que lo hicieron para la pandemia después de IFEMA, que se hizo en 48 horas, el Zendal en 3 meses. Dice este lerdo, es verdad que él gana más de lo que costó el Zendal. Ahora va a coger por unidades, además, pacientes de La Paz, porque La Paz tiene por delante un proceso de transformación espectacular que va a durar años, el gran complejo hospitalario del norte de Madrid, y claro, necesita un sitio donde llevar a los pacientes, y el Zendal va a dar cobijo a todos los pacientes por unidades para que la reforma está siendo además de La una Paz se pueda utilidad hacer. Extraordinaria. Es que además, ¿cómo puedes compatibilizar estar todo el día con la sanidad pública en la boca y luego criticar que se haga un hospital público en tres meses, que es un modelo puntero, en Europa? Y que además responde a necesidades por la pandemia que antes no existían? Lo que no puede tolerar es el acierto de Isabel Díaz Ayuso al hacerlo. Claro. Bueno, pues terminemos, que esto me encanta. Terminemos. Bueno, Lucy Hell hacía en Twitter una lista con biografías de señoras y señores de la casta. Todos ellos, y todas ellas, por supuesto, diputados de Unidas Podemos. Ángela Rodríguez, PAM, 32 años, no ha trabajado nunca. Eduardo Maura, 39 años, no ha trabajado nunca. Ana Belén Terrón, 39 años, no ha trabajado nunca. Javier Sánchez, 35 años, no ha trabajado nunca. Nagua Alba, 31 años, no ha trabajado nunca. Y Noelia Vera, la antecesora de PAM, 35 años, no ha trabajado nunca. Pues si les sacas de donde están, a ver... ¿Dónde van a ir? Claro. Por eso si Zapatero no los echas porque no quiere. Porque ¿dónde van a ir? Sánchez, sí. Sánchez, sí. Perdón, digo Zapatero, si es que es lo mismo. Sanchetero, narcotero, si es la misma basura. O sea, qué siniestro sujeto, ¿eh? Y también por eso Sánchez sabe que puede hacer lo que le dé la gana, que no le van a retirar el apoyo jamás. Mientras tengan el ministerio y los carguitos... Sánchez cede, pero por eso no se explica su sumisión a los dictados de Podemos. Si el jefe de Podemos es él. Pero es que hay no es sumisión solo, hay convicción también. Claro, hombre, que le gusta. Ha habido un proceso en el Partido Socialista que también no es una cuestión solo de que
por interés de mantener la coalición asuman los postulados de Podemos. Es que el PSOE ha evolucionado ideológicamente hacia ahí. Es que esto hay que verlo como régimen, es decir, es el sanchismo. El sanchismo no es solo el PSOE, el sanchismo es el PSOE y lo que le rodea para impedir una alternancia en el poder, tanto en lo que se refiere a los que complementan su mayoría parlamentaria, como en aquello que se refiere a cosas más feas, como impedir los controles, todas las formas que los tienen medios, de eludir, el control de los medios, la neutralización de la justicia y la toma de empresas estratégicas, en un caso limitado. Por ejemplo, Indra para comprar Mediaset, ya que echan a Basile. Eso es el sanchismo. Eso es el sanchismo. Y en el sanchismo han participado, hay que decirlo, algunos altos ejecutivos de empresas del IBEX que ahora se arrepienten cuando ven lo que era más que previsible. Eso nos hace preguntarnos hasta qué punto esta gente del IBEX... Mira, el IBEX 3,5 o 0,35 son los que hacen toda la publicidad woke. Toda la publicidad comunista, porque la Agenda 2030, yo lo recuerdo hoy en el mundo, Xi Jinping es el que preside la asamblea de Davos, donde están Bill Gates y todos los sororororos, los Soros. O sea, toda la basura de los multimillonarios de Occidente que quieren arruinar Occidente al servicio de China. Y abre este genocida que en el momento de hablar tenía 2 millones de uigures en campos de concentración. Xi Jinping, que ya se ha visto con Hu Jintao como las gasta, este hijo de perra de Satanás. Bueno, este tío es el que dice que hace muy bien Europa en arruinarse. Y de ahí sale la Agenda 2030, cuyo monigote, lleva Sánchez. Es el equivalente a la hoz y el martillo chino. Son lo mismo. La hoz y el martillo en China es la Agenda 2030 en Europa. Es lo mismo. Sí, lo curioso es que uno de los compromisos fundamentales, claro, porque esto forma parte es la religión del wokismo, que es el tema de la descarbonización y del catastrofismo y tal. China ha dicho que lo aplaza hasta el 2060. Es decir, que una cosa es la verdadera contaminación, que es ideológica, una cosa es eso, una cosa es instar al mundo a que empiece a hacer disparates con sus recursos, como ha hecho Alemania, por ejemplo, y otra cosa es lo que va a llevar a cabo él dentro de su país. Es decir, él le ha dicho hasta el 2060, la India ha dicho hasta el 2070, pero es que solo entre China y la India ya son una tercera parte de la humanidad. No, casi la mitad. Solo la India es el triple de Europa, ya. Bueno, hay que decir, además, añadir que el primer ministro, yo lo contaba este verano en la serie esa que hizo, tendré que hacer un librito sobre esto, porque además a lo tonto modorro me salió un librito. O sea, el primer ministro chino en Glasgow, hace año y medio, dijo, de ninguna manera los indios van a pagar muriendo en sus casas por la contaminación ambiental, porque queman la bosta de las vacas. La mierda de la vaca es el combustible del indio pobre. ¿Y qué pasa? Mueren decenas de miles de hindúes al año por contaminación en el hogar. Claro. En el hogar, porque tienen que respirar eso. Por supuesto que quiero petróleo, y gas, y fracking, y todo. Y el que crea que nosotros vamos a renunciar al desarrollo por los caprichos de los ricos de Occidente están muy confundidos. A lo que dijo Xi Jinping, ya. Claro. Y ahí quedó. Pero la India fue la primera que se cargó. Nadie ha dicho que las cumbres del clima han fracasado todas, en especial la de Glasgow, que iba a ser la de la 2030, y llegó el de la India y dijo, os vais a tomar por el carbón. Es que esto es lo más revelador de todo. Claro, hombre. Porque con más de 1.000 millones de habitantes... 1.300 tiene, 1.300 millones. La India se desmarca, lo dice, claro, cuando dice 2070, está diciendo dentro de 50 años hablamos. Las veces que lo puede posponer en estos 50 años, no te cuento. Lo que es evidente es que ni China, ni India, y nadie que pueda... Ni Iberoamérica, ni Norteamérica, ni tampoco África. Exacto. Nadie en todo este que se acaba de escribir va a renunciar a un proceso de industrialización que los que ahora quieren prohibirlo
lo pasaron, lo atravesaron y que de repente... Y viven demasiado bien. Claro, sí. y que de repente encabezan una revolución que es entre religiosa, milenarista y aprovechada. Sí, porque viven también de eso, se ponen en cabeza de esa nueva forma que sería la única. Lo cual realmente es abortar cualquier intento de industrialización o de crecimiento en países que ya están en ello. La China sí está industrializada, pero está industrializada la mitad de la China. Bueno, un tercio, no llega a la mitad. Bueno, lo demás es mano de obra campesina, que en el último libro de Dicotter, que yo vuelvo a citar, China After Mao, es la que tiene el peor nivel educativo del mundo. Del mundo, que se dice pronto. Dice, no, es que China dan de comer, que dan de comer donde hay ricos. Es verdad que hay tantos chinos que hay muchos ricos. Hay 100 millones de miembros del Partido Comunista Chino, exactamente 94 registrados, que después de este fin de semana a lo mejor son 92, porque 2 millones se los habrán cargado. Esos son todos ricos. Y el que no es rico es porque no quiere, pues todos se forran, tienen guanxi, tienen contactos, son bolsillos llenos. Pero luego hay un sector de unos 300 millones que vive bien. Y los demás, mano de obra esclava. Y además analfabeta. Sí. Es terrible. Es una religión que definió Federico muy bien, que es que los pobres le pagan la satisfacción moral a los ricos. En eso consiste la religión esta woke. Y encima, que se ven Davos, encima tenemos que aguantar que están con el discurso de la gente y los poderosos, los que van a Davos con Bill Gates, hacer referencias a Xi Jinping. Y esos son la gente y los... El recochineo del alardeo moral, el virtue signaling que Exactamente. Bueno, Ibudol, porque tengo la cabeza... Vamos, para el dolor de cabeza. Vamos ya. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamentos sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Caledonian. Estamos llenando de inquilinos la calle Javier Ferrero. Federico, ¿a quién enviamos a Javier Ferrero este lunes? A ver, a Caledonian, esa promoción extraordinaria de viviendas. Pues no estas sí que son sostenibles. Sí. No creas tú, Yo a Rufián de ninguna manera. No, a Rufián no. Yo sigo animándolo. Mira, a Valverde para que se recupere del... No, al de Ciudadanos de La Rioja, que ha hecho una carta de despedida de Ciudadanos. Bueno, hay que reconocer que Ciudadanos en La Rioja nunca tuvo demasiada proyección. Pero este señor ha publicado por qué, no solo él, que se va a su casa, ha renunciado a todo, no, porque el partido se va a freír espárragos. Dice, hemos comprado toda la basura de la extrema izquierda. El apoyo a la ley trans, el apoyo a la ley del sí es sí, que es el fin del Estado de Derecho. Bueno, pues no seré yo quien le anime a dejar Logroño para venir a Madrid, pero desde luego puede hacer una inversión mi madre era de Calahorra, extraordinaria. Que invierta. En el centro de la capital, muy cerca del barrio de Prosperidad, una zona extraordinaria. Le llaman el Soho madrileño. Yo insisto, esto es mucho mejor que el Soho. Tenemos Concha Espina al lado, tenemos el Parque de Berlín, tenemos el Auditorio Nacional, tenemos la calle Lope de Hoyos, Clara del Rey, en fin, y las viviendas son extraordinarias. Son preciosas, las he visto. Preciosas, muy bonitas. Las zonas comunes son, pues de lujo y excelentes, como todo en Caledonian, Federico. Pues sí, señor. Y venga, con la Celsia Valverde. Oye, que y el cambio del Papu este... Pichichi, ¿no? Ya de la Liga. ¿O? Sí, bueno, está igualado con otro. Sí, pero es igual. Eso es igual. Los goles, digamos, se le caen de los bolsillos como a Cristiano Ronaldo, el pobre. Pero hay un tío que es un criminal del Sevilla, heredero del Doctor Muerte, o sea, de Alfaro, que ahora da clases de urbanidad también como periodista. Había que verlo, de defensa central. Eran Alfaro y Javi Navarro. Alfaro el Código Penal se inventó para eso, para la actuación de estos tíos. Y este es un tío muy listo. Es médico, será forense, claro. Y de Zaragoza, además, es un tío espabilado, muy listo. Como no era buen futbolista, era criminal. Pero las entradas del Doctor Muerte eran mortales.
Bueno, pues ahora, disfrazado de moderno, o sea, con un traje de estos pitillo como se ponen ahora ellos, así con unas canas, pues se pone el silver de Nouvelle Ansoulé, así, tal, lo oyes y parece un maestro budista. O sea, predica la paz. Demasiado tranquilo. Demasiado, incluso, ¿no? eso es falso, siempre, falso, eso es estilo pasivo-agresivo. De ahí a la patada, pues Papu Gómez es el estadio anterior. Papu Gómez es como si hubiera tenido un hijo tipo Jorge Javier, el Doctor Muerte, Alfaro. Un criminal que fue a romperle la pierna a Valverde, además argentino contra uruguayo. Odio secular. Pues vamos a enviar el colágeno a Valverde, claro. Profundo rencor a Valverde, que se cuide. Lucía Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El paso de los años es inevitable, pero hay formas y formas de envejecer, de madurar, si lo preferís. Nosotros aquí sabemos que la importancia de fomentar la producción de colágeno es crucial para que el envejecimiento pues no sea tan acusado. La proteína que forman nuestros tejidos, que la sostiene, que nos mantiene saludables, es el colágeno, pero llegados a los 40, incluso antes, la producción de esta proteína desciende y eso se nota, vaya que sí se nota, lo notamos en la piel, en las uñas, también en el pelo. Y tenemos dos opciones: o dejar que el envejecimiento gane terreno, o por lo contrario, combatirlo y hacerlo con el mejor suplemento del mercado, con Colacel Antiox de Mundo Natural. Lo hace tan potente y efectivo gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a que seamos nosotros los que produzcamos el colágeno necesario. Consulten con su dietista o farmacéutico, llamen al 914460000 o si no, tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, Naya, el Corte Inglés siempre adelante, siempre nos trae ofertas, propuestas. Estabais hablando de fútbol, en este programa somos futboleros, ¿verdad? Bueno, pues en el Corte Inglés lo saben, y para que vivamos los partidos nos han preparado una selección de televisores, portátiles, móviles y mucho más, con hasta 500 euros de regalo para las próximas compras en el Corte Inglés. Por ejemplo, todos los televisores Samsung Neo QLED de 75 pulgadas o superior tienen un 25% de descuento y 500 euros de regalo que puedes gastarte en las próximas compras en el Corte Inglés. Además, con las ventajas habituales de los tecnoprecios, el envío 24-48 horas o incluso en 2 horas para miles de productos, seguro gratuito, recogida del antiguo aparato y muchas más facilidades. Así que el fútbol es emoción en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Pues muy bien, hacemos una pausita y nos vamos enseguida con nuestras invitadas de hoy. Es La Mañana de Federico. Es radio. Lunfy. Eso es, Federico. Lunfy es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para hacer más atractivo su puesto de trabajo, para atraer talento y conseguir mantenerlo. ¿Por qué? Pues porque permite a los empleados poder hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes, solo dándole un botón a la aplicación y sin generar ningún tipo de problema a la empresa. Lunfy siempre pensando en soluciones para empresas y trabajadores. ¿Cómo está hoy la bolsa? Bueno, el IBEX 35, Federico, está de enhorabuena. En este momento se está notando un 1,09%. Le permite volver a conquistar el nivel de los 7.600 puntos que perdió la semana pasada. Vamos a estar muy pendientes. Parece que esta semana va a marcar el vaivén de la bolsa, probablemente esa reunión del Banco Central Europeo, donde ya se descuenta que van a aumentar en 75 puntos básicos los tipos de interés. Esto hace que los bancos crezcan con fuerza en el IBEX 35, que ponderen al alza y que veamos este más 1,12% en este momento. En el IBEX 35. Esto no lo va a permitir Revilla. Estoy viendo aquí la información del Libre Mercado, que dice que el IBEX 35 está compuesto por más de 150 empresas. Por eso se llama IBEX 35, y no 150. Parece un chiste, pero es verdad. Es verdad, es verdad. Y este modorro es el modelo de todas estas taifas provinciales que salieron después. Sí. Este cacique anchoero o anchovero, este sujeto que el otro día además va y se permite al rey la familiaridad de hacerle así. Pero claro, como es más pequeño que yo y el rey es más alto que Luis, pues entonces ¿qué le tocó? La sagrada nalga de su majestad. Porque hace así y claro, llega hasta donde llega. El rey lo miraba y dice, pero vamos a ver, pero qué confianza. Una cosa es que Cantabria sea entrañable, la montaña de Castilla, y otra cosa es que este imbécil me toque aquí. O sea, pero es que fue así y está grabado.
Pues oye... ¡Hala! Como dijo, ¡hala, chaval! Calienta que sales. O sea, es una estrella de La Sexta. Claro, pero si es una criatura de La Sexta como toda la podre, toda la burricia y toda la maldad que hay en España, hombre, gorilas y compañía. Obra de Soraya, todo. Todo. Fue Soraya la que lo creó y además ilegalmente, conviene recordarlo. Bueno, pues a ver si se acuerdan también otros cuando lleguen al poder. Uy, ahora Soraya no sale de Sevilla, la lleva a hombros y yo creo que la próxima Semana Santa la van a pasear así. Así. Lo que no sé si como virgen o como el niño lo lleve ahí, en fin. Los costaleros ya están diciendo, bueno, al menos no pesa mucho. Bueno, vamos a hablar en primer lugar, en Rosana, con una madre que es portavoz de asociación de niños con disforia de género temprana, Amanda, que es una asociación que ya se manifestó y hemos dado voz muchas veces, que quiere mantenerse anónima. ¿Por qué? Porque es invivible la vida de los que critican la ley trans. O sea, es una ley comunista, hecha por comunistas, y además que aplican la doctrina comunista de que nadie les puede llevar la contraria porque van a por él en lo personal, en lo profesional, en todo. Y estamos hablando de una persona que tiene una hija de 14 años, de altas capacidades, que también a veces eso es un problema. Eso es uno de los problemas. De los problemas, que tiene un Asperger, pero que la hace especialmente inteligente y que le produce problemas de conducta. Está el teléfono y, bueno, aquí en el estudio nos acompaña Irene Aguiar, que es experta en Irene, bienvenida. Deporte. Hablaremos luego del deporte femenino, que asombra que, siendo tan clara, esté en los periódicos deportivos hablando de putellas y no de estas cuestiones. Pero vamos con Amanda. Vamos con la portavoz de la agrupación Amanda, que se presentaba hace tan solo 3 semanas aquí en el Colegio de Médicos de Madrid, y esto es importante además destacarlo porque se ha hablado mucho de las instituciones, en este caso médicas, científicas, ¿no? Y lógicamente el hecho de que una institución como el Colegio de Médicos y uno de los todos grandes, los colegios, ¿no?, de psiquiatras y todos los endocrinos, que es un caso único en la historia. Prestase la institución para la presentación de la agrupación Amanda, yo creo que es algo que hay que destacar. La portavoz, como bien decías, Federico, no quiere que desvelemos su identidad y lógicamente nosotros lo respetamos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿nos podría contar el caso de su hija de 14 años? Hemos dado algún dato, pero ¿cuál es su experiencia personal? Bueno, mi hija, como decíais, tiene 14 años. Es una niña con altas capacidades, valorada ya desde hace varios años, de altas capacidades. Y es una niña que, bueno, pues por sus intereses personales, por su madurez cognitiva de alguna manera, siempre ha tenido algunas dificultades de relación con el grupo de iguales, bueno, con los niños y niñas de su edad. Es una niña que de chiquitita nunca ha manifestado ningún malestar con su sexo ni con su cuerpo, y la dificultad fundamentalmente venía desde el mundo de lo social, ¿no?, de los amiguitos. En el momento de la pandemia, que coincide, bueno, pues con el momento de inicio de su primera adolescencia, del momento de la pubertad, la niña se aísla muchísimo, empieza a tener síntomas depresivos y coincide, como os decía, bueno, pues con el desarrollo de la menstruación, el pecho, etcétera. Cada vez tiene menos relación con los amigos, también a nivel de redes y demás, y empieza a volcarse en relaciones en redes sociales y en bueno, pues estar navegando cada vez menos tiempo con la familia, cada vez con mayores síntomas depresivos. Poco después vuelve al instituto, cuando ya, bueno, pues volvemos a la normalidad, y nos encontramos con que tiene mayores dificultades en las relaciones de las que ya tenía previo a la pandemia. Y en un momento dado, estando en atención por un tema de depresión, la niña nos dice de un día para otro que ella es un chico, que lo que le ocurre es que es trans, y que además quiere todo un paquete de actuaciones médicas que tiene perfectamente estudiadas. Es decir, cuando la niña nos lo dice y nos da una cartita que tiempo después vemos que es calcada prácticamente de un modelo tipo encontrado en Google, la niña nos hace todo un discurso de todo lo que necesita. Es decir, necesito cambiar de ropa, de estética, de nombre, necesito hormonas, necesito con 16 años hacerme la mastectomía, etcétera, etcétera. Todo esto en un contexto de, como os decía, una depresión importante, de autolesiones, ideaciones autolíticas, con lo cual a nosotros no nos cuadra, porque ni lo que nos está diciendo
se corresponde con la infancia que nosotros hemos vivido con ella. Es decir, llega un momento que incluso modifica lo que son sus recuerdos de su infancia, ¿no? Y bueno, pues en este contexto, por ideaciones autolíticas, tiene un ingreso en psiquiatría. A partir de ahí empiezan a atenderla en un programa de atención intensivo para adolescentes con problemas de salud mental, ya a nivel hospitalario. Y aquí es cuando descubren que, además de tener altas capacidades, la niña tiene rasgos compatibles con un TEA grado 1 o con Asperger, ¿no?, como se conoce habitualmente. Sí. A la niña es decirle que existe esta posibilidad, hacer un diagnóstico diferencial, confirmarlo, empezar a explicarle las dificultades de relación que tiene con los iguales desde esta neurodivergencia, empezar a desarrollar con ella habilidades sociales, empezar a explicarle sus diferencias desde un punto de vista positivo y bueno, pues empezar a entender qué es lo que le estaba ocurriendo realmente, y ella poco a poco, sin necesidad de entrar ni siquiera casi a abordar la cuestión del género. A medida que se va encontrando mejor, a medida que el cuadro depresivo va remitiendo, a medida que se va entendiendo cuál es su diferencia realmente, bueno, se ha ido reconciliando, ¿no?, consigo misma, con su cuerpo, con su identidad, con su nombre y con su historia vital, porque era terrible ver cómo una niña de 12, 13 años era capaz de construir todo lo que había sido su infancia para intentar explicarlo desde lo que había visto en redes sociales que tenía que contarnos para no cuestionar que era trans. Bueno, ahí esto es una cosa impresionante, porque yo recuerdo que cuando hablan todos, en un reportaje que hizo Kiko Alcedo, con todos los colegios de psiquiatría, con el Colegio de Médicos de Madrid, no sé, fuera de Madrid, qué hacen los médicos, como si esto no les afectara, convertirlos en castradores de adolescentes, que eso es lo que es la ley trans, más todos los endocrinos. Es decir, yo no recuerdo un respaldo tan inmediato, además para una asociación tan reciente, psicólogos y donde psiquiatras también. Todos, psicólogos, psiquiatras, endocrinos, el Colegio de Médicos como tales, porque luego la cirugía, que algunos piden, pero nos ha descrito usted maravillosamente el caso que Celso Arango lleva contando hace tiempo. Vamos a ver, el 99% de los casos que me llegan diciendo que son trans, solo 1% es trans. Hay toda clase de problemas. Con la pandemia se agravaron, es verdad. Autismo, Asperger, depresión, problemas sexuales, de orientación sexual, de autopercepción, en el género, en la vida social, de relación, de bullying, de buscar pertenecer a una tribu que te proteja, una identidad que de alguna manera te proteja de los demás, gente tendente al aislamiento, lo que toda la vida han sido problemas psicológicos o psiquiátricos, que de pronto tiene una solución, que es que le dan una cartilla, dice, tú eres trans, y ya estás salvado. Bueno, es tremendo, porque usted nos habla, además, de una niña de alta capacidad intelectual, y que sin embargo, esa capacidad intelectual entra en barrena contra ella misma, cargándose su propia infancia. Y esto es terrible. Imagino que ustedes han pasado las de Caín y las de Abel. Efectivamente, es un proceso muy, muy complicado. Primero, porque ves que lo que estás viendo en casa no te cuadra con lo que todos conocemos como la transexualidad clásica, digamos. Ves que lo que la niña te está contando no tiene que ver con lo que tú has visto durante los 12 años anteriores en ella. Y al mismo tiempo acudes a las instituciones médicas con mucho miedo de encontrarte profesionales que no se cuestionen más allá qué es lo que está sucediendo. Yo tengo que reconocer que nosotros hemos tenido muy buenos profesionales, pero es verdad que en un primer momento tuvimos muchas dificultades. Es decir, la niña entra en psiquiatría con el momento del ingreso por ideaciones autolíticas, planteando que el problema es que ella es trans y que sus padres no lo aceptan. Es decir, si los profesionales en ese momento llegan a creer esto a pies juntillas, no investigan un poquito más, no exploran qué hay por detrás de esto, no nos preguntan también a nosotros cómo ha sido, ¿no?, la vida de esta niña hasta llegar a este momento, no solo es que nosotros nos pudiéramos encontrar en un serio problema, ¿no?, de parece que no estás atendiendo adecuadamente a tu hija, cuando los que pueden perder la custodia, pueden perder nada menos que la patria potestad y la custodia de su hija. No solo esto, o sea, esto está ahí y es un riesgo y es terrible, pero como madre lo más terrible es pensar
que si mi hija, en lugar de ir hacia un programa de atención intensivo de salud mental para adolescentes, en ese momento hubiese ido derivada hacia una unidad de género, porque no se hubiesen cuestionado esta transexualidad o esta identidad de género que le surge de manera repentina, seguramente yo hoy no podría estar diciendo que mi hija está reconciliada consigo misma, está en un proceso de recuperación largo, pero en el que va encontrándose y va sabiendo quién es. Me parece muy interesante todo lo que ha contado respecto a Internet, las redes sociales, los blogueros. Es algo muy parecido a lo que sucedió, lo comentábamos el otro día, con las páginas de anorexia y de bulimia. Tienen factores comunes. Sin embargo, me preocupa mucho el silencio que ustedes están sufriendo cuando no es el acoso por parte de asociaciones de transexuales y sobre todo el silencio por parte de las autoridades, ¿no? del gobierno en este caso. Durante la tramitación de la ley trans, ¿cuántas reuniones han mantenido con ustedes? ¿Cuántas veces les han convocado en el Ministerio de Igualdad para poder conocer sus casos, su opinión al respecto? A ver, yo le puedo decir que nosotras hemos intentado contactar con todos los ministerios afectados por esta normativa, es decir, no solo el Ministerio de Igualdad, también el Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad. En todos los ministerios la respuesta ha sido el silencio. Es verdad que próximamente parece que vamos a tener una reunión con Educación. El resto de ministerios la respuesta ha sido el silencio o, en el caso de Justicia, comunicarnos que, puesto que pasaba tramitación parlamentaria, no tenían nada que sentarse a hablar con nosotras. Hemos solicitado a los diferentes grupos parlamentarios también reunirnos con ellos con resultados totalmente desiguales. Es decir, nosotras sí podemos decir a día de hoy que todos los grupos tienen la información porque nos hemos asegurado de que aquellos que se han reunido con nosotras, pero también aquellos que no se han reunido, tengan un dossier extensísimo, no solo de lo que está ocurriendo en España, sino de lo que ha ocurrido a nivel internacional y los movimientos de cambio que se están dando en el sistema sanitario de atención a menores y a jóvenes en otros países. Es decir, tienen toda la información. Y ahora ya depende de ellos lo que quieran hacer con ella, pero desde luego la información, pese a que no se han querido reunir con nosotros, concretamente los dos partidos del gobierno y algunos otros, la tienen. No van a poder decir que han legislado sin tener información suficiente. Eso lo tenemos meridianamente claro. Dicho esto, nosotras no cuestionamos que existen personas transexuales, no cuestionamos que hay personas que necesitan un proceso de atención médica, hormonal y quirúrgica para mejorar en su sufrimiento, porque la incongruencia de género produce muchísimo sufrimiento y parece que, aparte del movimiento transactivista, se le está olvidando ese sufrimiento. No evitamos, o sea, no para nada cuestionamos que es necesaria esa atención, pero es que es más, la ley tampoco garantiza una atención adecuada a las personas que realmente necesitan hacer esa transición. Con lo cual deja desprotegidos tanto a quien necesita realizarla como a aquellos otros casos que tendría que valorarse cuál es realmente la atención más adecuada para ellos, que no va a ser la transición. Entonces, no sabemos muy bien a quién está respondiendo, pero desde luego ni a los transexuales ni a las niñas y niños jóvenes afectados por este fenómeno de la disforia de género de tipo acelerado. Responderá a intereses transactivistas, pero desde luego no a los intereses de estos dos colectivos tan vulnerables. Girauta. Sí, buenos días. Supongo que usted sabe que en la ley trans que se prepara, un juez podrá autorizar a un niño o niña de 12 años a cambiar de sexo. Esto es especialmente preocupante en la medida en que allí las consideraciones científicas tienen poco que ver. Hablamos de un juez. En la corriente, además del uso alternativo del derecho, esto es todavía más preocupante, así que puede ser un poco una lotería, depende del juez en el que se caiga. Lo que vamos a tener es la autorización en contra de la voluntad de los padres de operaciones, mutilaciones, etcétera. Esto, claro, ¿de dónde sale? Es decir, porque si se prevé que esto se dé y se va a dar, ¿por qué un niño de 12 años se va a plantear que quiere cambiar de sexo? Eso ha ocurrido, pero ha ocurrido en ocasiones
tan escasas. Bueno, está en la historia, la monja alférez, siempre ha habido disforia de género, exacto, y siempre ha tenido tratamiento psiquiátrico en todos los países de Europa. Esto no tiene nada que ver. Es tan escaso que el hecho de que se plantee, y fíjese el debate que esto está produciendo en la sociedad, parece indicar que hay quien estimula que los menores, incluso preadolescentes, tiren por esta vía, se planteen cuestiones sobre las que nada pueden saber todavía y que con gran posibilidad tendrán que ver con otras situaciones, trastornos, disfunciones, etcétera. ¿Puede proceder del tratamiento que se hace de estos asuntos en la clase, en el aula? Entendemos que hay una parte de influencia que lógicamente también está presente en el aula, es decir, el discurso queer ahora mismo de alguna manera inunda, ¿no?, la sociedad. Ves las series en Netflix y hay 50.000 personajes, ¿no?, en esta línea, ves literatura, etcétera, etcétera. Y es verdad que en el aula es un foco de contagio importante por dos motivos. Por un lado, porque se está entrando en las aulas bajo el paraguas de los talleres de educación afectivo-sexual, los talleres de igualdad entre hombres y mujeres, que, ojo, entendemos que son muy necesarios, ¿no?, y que la ley de igualdad los contemplaba como una actividad necesaria y obligatoria en las aulas, y entendemos que así es. Pero bajo este paraguas, en realidad se ha dejado de atender la educación afectivo-sexual, el respeto a las diferentes orientaciones sexuales, se ha dejado de atender la igualdad entre hombres y mujeres, y se están dando contenidos científicos vinculados exclusivamente a la diversidad de género, explicándoles a los niños que el sexo es un espectro, en el que en un extremo estaría el sexo femenino, en el otro extremo estaría el sexo masculino, y ojo, no estoy hablando del género, estoy hablando del sexo, y utilizan además de manera torticera la existencia de personas intersexuales, ¿no?, para decir que el sexo es un espectro. Esto se está haciendo en las aulas muchas veces incluso con desconocimiento de los propios profesores de lo que se está trabajando en los talleres por parte de entidades transactivistas, que además entendemos que no son quienes deberían dar esta formación al alumnado. Es decir, entendemos que la formación al alumnado tiene que ser dada por expertos, por psicopedagogos, educadores sociales, etcétera, etcétera. Esto por un lado. Y por otro lado, este discurso social, ¿no?, que decía que está en todos los sitios, en los medios, en las redes, etcétera, fomenta que cuando un chico o una chica de estas edades plantea, ¿no?, que ahora quiero que me llaméis con mi nombre sentido, ahora quiero estos otros pronombres, ahora, etcétera, etcétera, el grupo aula de alguna manera aplaude esto, ¿no? Le viven como un valiente, sí. Es muy cool decir de alguna manera que en la es pandilla un rito de paso social de aceptación. Con lo cual esto claro. refuerza a niños que tienen muchas dificultades en las relaciones sociales, por lo menos inicialmente les refuerza, ¿no? Luego es verdad que vemos que vuelven a tener las dificultades preexistentes, claro. Pero inicialmente sienten que han encontrado un espacio y que son visibles, niños que se sienten invisibles. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio, además tan bien argumentado y tan tranquilamente expuesto, y sobre todo yo insisto en algo que ha subrayado usted. El dolor que se da siempre, que se ha dado siempre en los procesos de cambio de género, cuando se produce, y que no tiene nada que ver con el mapa de problemas psicológicos y psiquiátricos que se producen en la adolescencia, que son muchísimos, y en la sociedad actual, con las redes sociales, con todo tipo de fenómenos nuevos, son mucho más que antes, que esta gente que lleva el maná, la solución, simplemente con el cambio de sexo, le es indiferente el dolor de los transexuales y de los que no son transexuales, pero les ofrece el Sinaí y el maná y la tierra prometida con tal de que se declaren trans. No van a ganar nada, van a perder mucho, y la suerte es que algunos tienen padres y encuentran médicos suficientemente responsables. Pero cuando contaba su caso, me imaginaba a alguien con unos padres de bajo nivel cultural y que en lugar de encontrar un buen médico que dice, bueno, vamos a ver primero lo que le pasa, que dice, ah, hombre, qué bien, bienvenida a la comunidad trans, esa persona está muerta, o sea, se la han cargado. Eso es terrible. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por su testimonio. Gracias a vosotros por darnos voz.
Bueno, Irene Aguiar, muchas gracias por estar también con nosotros. Irene es especialista en Derecho Deportivo. Recientemente, pues como pasa a Hu Jintao, pues también le pasa a Irene Aguiar. O sea, cuando alguien molesta y va a decir algo, pues le hacen el scratch, el boicot, en fin, el terrorismo cultural que consiste en no dejar opinar a los que no siguen el cauce oficial, que por desgracia coincide con el poder. Bueno, Irene, ¿cómo fue este conflicto? Y luego la cuestión de fondo. ¿Cómo afecta la ley trans al deporte femenino? Bueno, buenos días y en primer lugar muchísimas gracias por la invitación, ya que no podemos hablar de esto en otros foros, pues al menos poder hablarlo aquí. Sí. Primero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se organizaba el tercer Congreso Estatal de Mujeres y Deporte en diciembre en Gran Canaria. La organización que se encargaba de organizarlo a mí me contacta, sinceramente no me acuerdo cuándo, porque lo llevan organizando desde enero o febrero. Y el título del congreso era sobre la salud de las mujeres en el deporte. A mí me habían invitado para hablar en una mesa cuyo título era La defensa de las categorías deportivas femeninas, una visión internacional. E íbamos a participar varias expertas. Esto hace meses, y hace un par de días nos contactan a las ponentes y nos dicen: sentimos comunicarles que el congreso se tiene que cancelar. Les adjuntamos la nota de prensa y se lo decimos a ustedes antes que lo sepan el resto. Y digo yo, bueno, ¿habrá habido algún problema de logística? ¿Cuál es mi sorpresa cuando leo la nota? Y lo que viene a explicar es que desde inicios de octubre el Cabildo de Gran Canaria contactó a la organización y les dijo que en mi mesa sobre las categorías deportivas femeninas, en la que participaba con el resto de expertas, se tenía que anular. ¿Que se tenía que anular? Cabildo. El Cabildo. Que ahora el Cabildo también es experto sexual. Pues no lo sé. Ahora te voy a contar un poquito más cuál fue el intrigulis de esto, pero les dicen, se tiene que anular. Entonces la organización dice, bueno, vamos a ver, van a reunirse. Dice, oye, ¿qué pasa con esto? No, que esta mesa se tiene que anular. Oye, pero si hay algún problema, porque había por lo visto algún problema con las ponentes. Si hay algún problema con las ponentes, tú puedes meter tus ponentes, mete a quien tú quieras, que dé los puntos de vista que quieran. Y a mí con esto me preguntaban, Irene, ¿a ti te hubiera gustado que hubiera alguien más? No es que solo a mí yo acepte que haya una opinión discordante, es que lo agradezco, porque es lo que de verdad nos enriquece el debate, ¿no? Sí. Bueno, pues ofrecieron eso, pero tampoco valía. Entonces, o se anulaba la mesa o se anulaba el Congreso. Y la organización, en un movimiento muy valiente, tengo que decir, y que se lo agradezco mucho, dijo, pues no va a haber Congreso, porque no vamos a aceptar este ejercicio de censura en pleno siglo XXI. Bueno, ¿y cuál es la cuestión de fondo? Porque esto se produce porque evidentemente el deporte femenino con la ley trans, yo hago la broma con el Barça porque me divierte, ¿no? Pero, bueno, Eric García, que es un mediocre defensa central, mañana dice, me llamo María José y voy a jugar de defensa central del Barça femenino. Y legalmente no habría manera de impedirlo. Es decir, que todo el esfuerzo que se ha hecho, el fútbol es quizá, digamos, el escaparate mayor. Recuerdo este verano, volviendo de Francia, que estaba todo Barajas, era una serie de anuncios, parece que de Iberdrola, del deporte femenino del fútbol. Era buenísimo, era una serie de... Es decir, ya ha cambiado. Tú ves cómo juegan ahora las chicas y no es como antes. Ahora juegan al fútbol de verdad, o sea, ha mejorado muchísimo el deporte. Hay, desde niñas están... Claro, con esta ley se cargan todo ese esfuerzo que es de décadas luchando primero contra el dopaje y luego contra la discriminación. ¿Y qué va a pasar ahora con el deporte femenino? Pues mira, de forma preliminar tengo que decirte que yo sinceramente no sé si íbamos a hablar, imagino que iba a salir el tema, pero yo no sé si íbamos a hablar de la ley trans en esa mesa, porque el título de la mesa era la defensa de las categorías deportivas femeninas. Sí, esto es un debate que está habiendo a nivel mundial, claro, al margen de las leyes trans, que es de regulaciones de federaciones que están decidiendo algunas permitir que cada cual participe en la categoría de sexo que quiera, y al contrario otras que ya se está encauzando la tendencia de decir, oye, no, mira, que hay una realidad biológica incontestable y dividimos el deporte por sexos. No tengo ni idea de qué se iba a hablar en la mesa. Entonces a mí también me sorprende mucho esta censura, pues parece que esta gente, porque luego han salido el Cabildo, tanto el presidente como la consejera de Igualdad, que es por lo visto desde donde ha salido el veto, diciendo que es que en esa mesa se iba a hablar
se iba a generar odio e iba a haber ¿Cómo lo transfobia. saben si no había pasado? Pues lo saben antes son que yo no detectores de sé. odio, como Porque detectores lo de llevan humo. dentro. Lo llevan dentro. Irene tiene una explicación, la verdad es que extraordinaria, en el Congreso de los Diputados ante los miembros de la Cámara sobre precisamente esa diferencia entre el hombre y la mujer en el deporte, y además hacías la equivalencia de las diferentes marcas registradas tanto por hombres como por mujeres en el caso de que, por ejemplo, en las últimas Olimpiadas hubiese categorías mixtas, ¿no? ¿Nos puedes más o menos resumir lo que dijiste en esa comparecencia? Sí, bueno, es que los cuerpos de hombre y mujer son totalmente diferentes. Es que decir que somos iguales es sencillamente mentir. Se debe a algo que se denomina dimorfismo sexual. Esto está presente en los mamíferos, no somos para nada especiales en esto. Y determina que el macho es diferente a la hembra y normalmente que el macho es de tamaño mayor que la hembra. No es la única diferencia. Hay una mayor masa muscular, menor masa grasa, una distribución de masa grasa diferente, una estructura ósea diferente. El cuerpo de las mujeres está preparado para concebir, el de los machos no. Tenemos una pelvis más ancha, eso determina, por ejemplo, que los hombres tienen una pelvis más estrecha, el ángulo es diferente y eso es mejor, por ejemplo, para correr, en fin. Una serie de diferencias que son muchas y al final determina, que esto está muy estudiado, que los hombres son entre un 10 y un 15% más rápidos, entre un 50 y un 60% más fuertes, según si hablamos de tren superior o tren inferior, tienen una capacidad entre un 30 y un 40% mayor de generar potencia y claro, de esto es de lo que se nutre el deporte. Y vuelvo a hablar de las marcas deportivas, es que a veces yo hablo de esto y la gente dice, no es para tanto, pero hay mujeres que superan a hombres, sí. Pero tú vete a las marcas deportivas, porque es lo que, o sea, no hace falta hacer la prueba de si eliminásemos las categorías por sexo, porque los resultados están ahí. Y es que vemos que en maratón, la oro femenino hubiera quedado 71ª, 70 hombres delante. Pero es que si te vas a atletismo, 100 metros, 200, 400, 800, no hubiera habido mujeres ni siquiera en semifinales. Eso es lo que pasaría si eliminamos las categorías. Y al contrario, porque claro, estamos viendo casos de hombres que a lo mejor deportivamente no eran grandes figuras, en natación, creo recordar, en salto de longitud, por ejemplo, eran mediocres, o bueno, a lo mejor no alcanzaban esas cotas máximas, ¿no? También es lógicamente beneficioso para ellos, ¿no? Claro, el 70 de maratón hubiese ganado. No, y la actual campeona del mundo de natación ¿sí? Estaba, creo que en el 600 y pico. Precisamente, ¿no? En natación, recuerdo que hace unos años se puso de moda unos bañadores que cubrían todo el cuerpo y con eso mejoraban las marcas y luego se prohibió y se anularon esas marcas, todos los récords del mundo que se hicieron con ese tipo de bañadores. Que era como piel de tiburón, emulaba, sí. ¿no? ¿Cómo es posible que un tipo de bañador sea motivo para anular una marca y las diferencias que acabas de explicar tú, no? Pero no, hay una cuestión añadida y a propósito de marcas, también de marcas que subvencionan. Yo he citado el caso, me parece que era Iberdrola, pero puede ser otra, porque todo además como es de moda, pero este estaba bien hecho y era por una marca que, vamos, una niña ve eso y le apetece jugar al fútbol. ¿Por qué? Primero porque ve a otras niñas jugar al fútbol, jugar bien, etcétera. ¿Qué sucede cuando ya hay marcas que patrocinan determinadas competiciones deportivas, por ejemplo la Liga de Fútbol Femenina, que tiene además una aceptación enorme en Estados Unidos? El fútbol es un deporte femenino, es un deporte de chicas. Desde hace mucho tiempo, desde Mia Hamm, es un deporte de chicas, de adolescentes, digamos. Claro, ¿qué va a pasar con todo ese proceso, que es un proceso comercial, que es un proceso social, en el que haya muchas profesionales, que el Madrid ficha a Menganita del no sé dónde, el Barça ficha esta del Hamburgo? Es decir, ¿qué va a pasar con toda esa realidad comercial y competitiva? Yo esto es algo sobre lo que incido mucho, porque es que hay veces que cuando hablamos de este tema la gente me dice, bueno, pero no pasa nada porque ese día esa chica no juegue. No, vamos a ver. Estamos hablando de deporte competitivo. Claro. Para deporte recreacional, que es el que nos podemos ir todos aquí después a jugar a una cancha, podemos establecer las reglas que queramos y haremos lo que nos dé la gana. Pero es que en el deporte competitivo de los resultados dependen cosas tan banales como son los salarios, son patrocinios, becas quizás para unos estudios, sí, acceder a otras competiciones, los títulos, que tampoco son poca cosa, independientemente de la retribución que pueda haber por detrás. Bueno, pero va todo unido. ¿Sí? Mira, en Estados Unidos lo de las becas es importantísimo. ¿Cuánta gente...? Para resumir el objetivo no solo de Irene, sino de un movimiento que, por cierto, tuvo en Madrid su centro hace unos años, cuando se planteó esta cuestión,
lo que se pretende es que sea el sexo biológico el que determine dónde se compite, con quién se compite. Y que el asunto del género es otra cuestión, porque esta idea de que el sexo es un espectro, esto es no haber entendido nada. Esto, como dice Albiac a veces, es que no entendieron a Lacan. Y entonces en Estados Unidos, que no entienden a Lacan, devuelven la teoría a Europa, y entonces aquí llega esa idea absurda. El sexo es genital. Nada de espectros. Y el género... X y XY. Exacto. Y en el género, haz lo que quieras porque en tu libertad tú te puedes considerar. Pero no entienden nada. Mira, Penélope Cruz, la distinguida filósofa, ha hecho una aportación a esta cuestión. Dice, es que hay que dejar que la gente haga... Tú confundes la orientación sexual con la biología, claro. Nena. Aquí sería interesante que nos aclarases qué sucede con la administración de testosterona, porque precisamente es en lo que se basan algunas federaciones, ¿no?, para de alguna manera justificar, ¿no? ¿Existen estudios científicos que demuestren que dejando de administrar testosterona este tipo de beneficios tampoco se adquieren o desaparecen? Está absolutamente demostrado que no hay manera de eliminar esa ventaja masculina. Es decir, acabamos de hablar de esas diferencias entre cuerpos de hombres y mujeres y entonces la pregunta es, ¿se puede deshacer estas diferencias, todo lo que ha hecho la testosterona durante tantos años y sobre todo la pubertad masculina, que es el punto clave en esta cuestión, ¿se puede deshacer quitando la testosterona? La respuesta es que no. Es decir, lo que nos diferencia a hombres y mujeres no es un nivel de testosterona en un momento dado de nuestra vida. Si ahora a Juan Carlos le quitamos la testosterona, no va a ser así y se va a convertir en mujer. De hecho, hay hombres que de forma natural tienen poca testosterona y no por ello son mujeres. ¿Qué es lo que se produce con la disminución de testosterona? Se producen cambios, sí. Se produce una disminución de la masa muscular, un aumento de la masa grasa y redistribución de la masa grasa, pero está perfectamente estudiado que permanece, no permanece un poco de ventaja, permanece mucha ventaja, porque además hay cosas que no cambian. La estatura no cambia, el tamaño no cambia, el corazón y pulmones, que son más grandes en los hombres, tampoco cambian. Bueno, pues Irene, muchísimas gracias por la claridad y porque además son hechos. Que eso es una cosa que... Tenemos preguntas, creo. Hay muchas preguntas hoy. A ver, ¿y por dónde van? Pues hemos recibido preguntas relacionadas con la ley trans. Parte de esas preguntas están relacionadas con el mundo del deporte. Nuestra invitada... Pues que se quede Irene para ayudarnos a contestarlas, claro. Y también hemos recibido, Federico, no solo preguntas, sino también advertencias desde el punto de vista sanitario. Tras la pausa. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos con los oyentes y además que nos ayude también Irene a guiar, a aclarar lo que se pueda dentro de este disparate. Yo, primero porque les tengo manía, porque me gusta poco, con lo que me gusta el deporte y el fútbol y tal, ver a tanto tonto, que además se lo hace, porque no todos son tontos, es que así ganan dinero, que no están reaccionando ante esto. Cuando se carga el deporte competitivo del que tanto hablan y tal y cual. Y luego porque además es que tienen una fuerza, se ha visto en la guerra de Ucrania. ¿Por qué gana Zelensky? Porque los futbolistas se ponen a favor de Ucrania. Y todos van detrás, porque el deporte tiene una capacidad de atracción en la opinión pública extraordinaria. En fin. Bueno, pues vamos con esas preguntas. Algunas van dirigidas a nuestra invitada y empezamos por una cuestión de la que ya se empezó a hablar la semana pasada. Esa postura que tiene el gobierno defendiendo que sean desde muy pequeños cuando comiencen a hormonarse los niños. ¿Y qué ocurre con esos trans actuales que llevan tantos o tan pocos años en realidad con ese cambio, con esa transición realizada? ¿Por qué no lo hicieron cuando eran jóvenes? A mí me gustaría saber cuántos de los que defienden la ley trans y son trans se han operado ya siendo mayores. No jovencicos, no, mayores. Que no creo que un niño libremente vaya a un médico y el médico le diga, pues sí, te lo voy a hacer. O sea, yo creo que un muro de contención tendría que ser que los médicos se negaran. Y los médicos no se pueden plantar ante esta desastre de ley. Esta ley trans atenta contra la persona de manera integral, física y mentalmente. ¿Qué se puede hacer para combatir esta ley? ¿Consideran que es probable que esos adolescentes que han sido tratados u operados se arrepientan luego de haberlo hecho y tengan pasado el tiempo serias posibilidades de ser indemnizados por el gobierno de turno? ¿Y de ser considerado luego un error o negligencia médica? ¿En cuánto tiempo prescribirían el ejercicio de esas operaciones? ¿No se podrían querellar contra los mismos que ahora las aprueban sin evidencias científicas que lo aconsejen a título personal? Es decir, como personas físicas, si ya no estuvieran aforados, puede ser Irene Montero, Pedro Sánchez, etcétera.
nada. Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular tiene una ley trans. Me gustaría que hablaran de ella y me gustaría que Ayuso, ya que está todo el mundo confiando en ella y que está batiendo y que protesta de la ley trans de la Montero, en comunión con Vox, deroguen la ley que hay en Madrid. Soy médico, me parece una auténtica burrada la ley trans. Es hacer pacientes crónicos. Son personas que van a necesitar atención y control médico de por vida y con un montón de problemas sanitarios. Es hacer pacientes crónicos. ¿A cuántos minutos estamos en España de que pase como con la nadadora esa estadounidense? Bueno, nadador que se opera y ahora dice que es nadadora y claro, está arrasando en Estados Unidos. Se lleva todas las medallas de oro ella y todos los récords. Manifestarle desde luego mi admiración porque en los tiempos que corren el que estén defendiendo la situación esta absolutamente natural de lo que está ocurriendo con la ley trans y lo que puede ocurrir y desde luego la trascendencia que puede tener en el deporte, pues es mi admiración por esta defensa heroica de esta situación que nunca jamás debería de haberse producido. Bueno, nos estaba diciendo una cosa Irene que yo no lo sabía, y es que el pichichi, que ahora le tendrán que cambiar la vocal, ¿no? Porque no sé cómo le llamarán, del fútbol adolescente, digamos, en Madrid, es un tío. Adolescente no, es la liga regional. La liga regional. Femenina. Estamos hablando de cuántos años, de jugadoras de qué edad. Absoluta, pero pueden rondar los 20 años. O sea, ya adultos. Sí. O sea que hay un tío con barba que se llama María Josefa y es pichichi. Bueno, que se llame como se quiera llamar, no sé cómo se llamará, pero y esto las que están jugando con él no son capaces de plantarse y decir, vamos a ver, que no. Federico, hay un miedo atroz a hablar de esto. Te puedo decir que me han contactado futbolistas de esta categoría pidiéndome ayuda para esto, porque me dicen, Irene, tenemos miedo a hablar. Porque lo que pasa es que si hablan, es que esto es un añadido, yo lo considero auténtico maltrato psicológico. Están obligadas a negar la realidad y si dicen algo van a ser canceladas. Pero esta es la pura represión comunista, es Hu Jintao. Dice, cuidadito, que sales de... No sé si a Irene le consta, hemos venido contando, debido a la marcha atrás, llamémosle así, de las leyes en Reino Unido, algunas organizaciones, como la organización Sirenas, que acudían a los colegios en Reino Unido a dar charlas trans a los adolescentes. Bueno, muchas de esas clínicas privadas que estaban operando en Reino Unido, al parecer se habrían establecido en las últimas semanas en España, en concreto en Madrid, para poder hacer por lo privado este tipo de operaciones. No sé si a usted le consta que esto esté sucediendo o que haya habido... No, de esto a mí se me escapa. Hay que decir que en Londres ya hay un montón de demandas y yo espero que se produzcan demandas por lo criminal y por supuesto por lo civil contra los médicos que castren, porque se trata de castración a mujeres y a hombres, a niñas y a niños. Se trata de castración química y física, que las dos son castraciones, con efectos irreversibles, y el que diga que no, miente. Y esa castración tendrá un responsable médico, tendrá un responsable político, y luego habrá una responsabilidad civil. Pero se trata de una responsabilidad criminal. Bueno, y en lo que afecta al deporte, con la ley trans ni siquiera hace falta operación, ¿eh? O sea, yo puedo decir mañana, mañana, en 15 días yo me puedo convertir en mujer y participar en la Liga Regional de Madrid, que resulta que el pichichi sea un tío. Dice, pero entonces ¿a qué juegan? Y es el pánico, el terror, porque se trata de grupos de una violencia tremenda. Cuando ves cómo agreden, lo contaba Lucía Echevarría en su caso, pero lo contaba el otro día Amelia Valcárcel. Las propias diputadas del Partido Socialista, que todas han dejado de serlo, si no hubieran hecho la ley de violencia de género, de donde viene esto, no habríamos empezado la demolición del Estado de Derecho. Empezaron ellas creyendo que sacaban ventaja y ahora se ven horrorizadas ante la criatura. La ley trans, como la del sí es sí, son hijas de la ley de violencia de género. No se puede abolir el Estado de Derecho. En la presunción de inocencia, la carga de la prueba, son principios de civilización. Y si tú te cargas eso, luego viene esta monstruosidad, que pichichi femenino sea un tío. O sea,
En fin. Y en cuanto a la Comunidad de Madrid, sí. Pues habría que planteárselo, porque empieza, o sea, parte de un concepto confuso, equivocado, que es el de igualar identidad sexual con identidad de género, lo cual ya siembra la confusión y permite y no permite que se trate la biología por un lado y por otro lado el plano de la libertad de como cada cual. No, pero es que se mezcla todo. No, es que dice textualmente esta norma y de ahí arranca una serie de disposiciones naturalmente obligatorias, ¿no? Arranca de la idea de que uno tiene el sexo que siente. Bueno, hay que decir que no solo Madrid, porque Cifuentes ahí desde luego compró todo lo de la extrema izquierda para hacerse la graciosa y luego llevarse bien con Escolar, ya se ve cómo acabó. Pero es que en Galicia también se habla del sexo sentido. ¿Cómo que del sexo sentido? Sexo sentido es una película porno de los 70. La mayoría de las comunidades autónomas tienen leyes trans. Existe el sexo y luego hay sentimientos. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El sexo lo tienes o no lo tienes. Y luego con él haces lo que te dé la gana, si puedes. Pero ¿qué es eso del sexo sentido? Es cuando tú compras la propaganda ideológica, estás muerto. Cuando tú compras, en el caso de Madrid, dicen, no se aplica la ley Cifuentes y tal. No es que no se aplique, es que hay que derogarla y hay que combatirla, porque ideológicamente este terror que está en esta gente que está jugando al fútbol regional en Madrid no se puede admitir y es fruto de un terror ideológico y político y no se puede hacer, no, ya la cambiaremos, no es, por supuesto que hay que cambiarla, pero además hay que combatir esta idea criminal, que es criminal, de castración de niños. Ya, pero estas son las cosas que el PP luego dice, que no hay que entretenerse con estos debates que plantea la izquierda, que esto es para... son cortinas de humo. Feijóo este fin de semana en la entrevista en la revista Esquire le preguntaban precisamente por esta cuestión y era bastante claro al respecto. O sea, sí, pero a los hechos me remito. Y es verdad que es un grupo que se ha reunido, de los escasos grupos que se ha reunido con la agrupación Amanda. Pero, eso... estoy convencido, pero si Ayuso el otro día dijo de todo contra la ley trans. El problema es que el PP una cosa es lo que dice y luego otra cosa es lo que hace. Por eso pero ahora tiene una capacidad, además si tiene a Vox al lado, que te completa mayorías y si no te las va a completar en mes de mayo, para cargarse todo el aparato legal que ha permeado hasta los municipios. Pero además hay que hacerlo pronto porque el problema aquí es que en España la comunidad médica todavía está dentro de los parámetros normales, razonables y racionales. En general. Y científicos en general. Pero en Estados Unidos no, por ejemplo. No. Es decir, que aquí llegará, porque las tendencias que se imponen allí, lamentablemente, alcanzan siempre a Europa y a España en concreto. Aquí llegará el momento en que los colegios médicos y las presiones profesionales irán en el sentido contrario al actual. Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias, Irene, por estar con nosotros. Recurriremos a ti más. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y en el Corte Inglés, ¿qué nos ofreces, Naya? Pues Federico, estamos en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre, llévate más de 600 marcas con un 30% de descuento. Y como llega el frío y apetece quedarse en casa y montar una cenita, pues mira, el plan podría ser empezar cocinando con la selección de muebles de cocina con un 15% de descuento. También una selección de menaje de mesa, cocina y decoración de la marca El Corte Inglés con hasta el 30% de descuento. También hay cuberterías estuchadas de Greenwich y de Willing y Palma de WMF al 30%. Y luego pues una buena sobremesa con los sofás y butacas al 30% de descuento. Y pues coger un libro de la librería del salón que también están al 15% de descuento. Esto y mucho más en moda hombre, mujer, infantil, accesorios, deportes, hogar en todos los departamentos hasta el 6 de noviembre. Los 8 días de oro del Corte Inglés en la tienda, en la web y en la aplicación. Muy bien, pues hacemos una pausita, vamos con la última. Vamos primero con Balduro, Federico. Vamos a brindar, claro que sí. Empezamos a hacer la bodega también de cara a las Navidades, si te parece, poquito a poco. Tenemos un Balduro 6 años, uno de los 70 mejores vinos del mundo, y el Balduro 12 años, que está en el grupo de los 7 magníficos, los 7 mejores vinos del mundo. Esto es como los turrones, hay que ir haciéndolo ahora tranquilamente. Sí. Y hay turrones y polvorones y de todo. Ya los he visto. Sí. Además un montón. Y el pan de Cádiz. Sí, el pan de Cádiz. Y los pastelillos de gloria, de crema, de yema, perdón. Ay, Dios mío. Bueno, balduroencasa.com, las tiendas gourmet del Corte Inglés y en el 600-600-040. Pues vamos con la política y ojo que en la Crónica Rosa hay guapos libres en el mercado. ¿Qué me dices? Cayetano
Y Eva González... No. Sí. No puede ser. O sea, yo conozco a varias que dirán, ¡por fin! Una posibilidad. Y a varios. Vamos ya. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, ¿alguna novedad en el ámbito sociopolítico? Sí, en el epistolar también. Hoy ha entrado en vigor esa llamada Ley de Memoria Democrática y tal y como prometió Bolaños, ya se ha remitido la carta a la Hermandad de la Macarena para que exhumen los restos de Queipo de Llano. Vamos a buscar los detalles en nuestra emisora en Sevilla. Y está Laura Montes. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. La misiva llega tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática la pasada semana, una norma que obliga ahora a la Hermandad de la Macarena de Sevilla a exhumar a Queipo de Llano, cuyos restos mortales reposan desde 1951 bajo el camarín de la Virgen. Es la respuesta que ha dado hoy el Gobierno a las declaraciones realizadas el pasado miércoles por el hermano mayor de la Macarena, Fernández Cabrero, quien aseguró que la Corporación Cofrade estaba esperando que le dijeran qué tenían que hacer ante la entrada en vigor de la nueva ley. En la carta se pide también la exhumación de Francisco Borquez Vecina, auditor de guerra y responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra. Bueno, lo que tendría que hacer es oponerse. Si esa hermandad quiere tener un mínimo de prestigios sociales, oponerse. Es decir, ustedes no mandan en una cuestión de fe como es una hermandad religiosa, ni dónde enterramos a nuestros muertos. Ustedes dedíquense a arreglar la economía. Aquí no entran. Pero claro, serán como los de la conferencia episcopal, que hicieron con Franco. Todavía está por ver también qué pasa con la petición de la familia Primo de Rivera para inhumar los restos en el Escorial. Sí, que no les contestan, ¿eh? Está en trámite, sí. Bueno, parece ser que va para largo. Bueno, sobre esto y sobre dignidad ha hablado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. La Ley de Memoria Democrática era un deber con la democracia en nuestro país y desde luego ha de aplicarse en toda su integridad. Igual que esta es una acción de esa ley, esta mañana escuchaba en algunos medios de comunicación también la legítima petición de muchos familiares que, como esta ley reconoce, piden a las administraciones públicas que seamos nosotros y no las entidades privadas o las asociaciones que lo han hecho hasta ahora quienes saquemos de las cunetas para dar dignidad a sus muertos. Pero vamos a ver, Solerda, que eres más lerda, nunca debiste salir de Puerto Llano. Ha habido 11 leyes desde la democracia, 11 leyes de reparación de todas las víctimas de guerra, de todas las discriminaciones. ¿Qué sabe esta lerda que nunca debió salir de alcaldesa, no de Puerto Llano, de su aldea natal que está cerca de Puerto Llano? Ya lo de Puerto Llano fue cambiar de... Nunca debió jugar en esa liga. No sabe de lo que habla. Que seáis vosotros. Espero que seas tú con las manos la que vayas a buscar los restos de Lorca que todavía los están buscando. Y son además los primeros que incumplen su propio presupuesto porque quedan millones sin ejecutar. No saben sumar. Y cuando se ha abierto la primera fosa solo había presupuesto para una semana, que eso lo han denunciado incluso los propios. ¿Y cuando apareció el asno de Orce diciendo que era Lorca y luego era un burro? Y estuvieron ahí gastando millones, pues venga. Y los que han aparecido en Colmenar, a ver, porque sí que han aparecido cuerpos, pero no hay ninguna bala, con lo cual todavía falta estudiar. No, sí, al final, bueno. Bueno, por último, la ministra también ha reiterado esa posición del Gobierno que sigue abierto, dice, a rebajar el delito de sedición a los golpistas. ¿Cómo no? Lo anulará, es más, lo premiará. Mira, la sedición está muy bien, es como ser ocupa. En el fondo es la ocupación de la legalidad por los delincuentes. En fin, bueno, Isabel González, que te escuchaba esta mañana y me acordaba de algunas que llevan años esperando que esté libre Cayetano. Madre mía, Cayetano es verdad, Rivera. Tiene club de fans, tiene legión de fans. Cercanas. Es cierto, yo no me incluyo, ya sabes que además que no me ha gustado nunca. Pero conocemos a una que además públicamente lo manifiesta. Sí, y que públicamente manifiesta y a la que felicitamos, podemos decirlo. Porque acaba de ser abuela. Teresa de la Cierva, eso es. Una abuela estupenda y siempre ha dicho, no, Cayetano es una cosa aparte, lo que sea. Bueno, pues Cayetano eso es. Está libre. Ay, está libre. Bueno, está en crisis, eso es lo que decía la revista Hola. Eso es lo que decimos los hombres cuando... Yo me he levantado esta mañana y nada más verlo reconozco que me he quedado... Eso es como tenemos que hablar. Petrificada. Dice la revista que Necesito espacio.
que no viven juntos desde hace meses, pero es verdad que hemos estado buscando la última aparición de la pareja y fue a finales del mes de agosto en la revista Hola, en las playas de Cádiz, con el chaval. Bien, es cierto que cuando tienes un hijo, aunque a Ortega Cano y a Ana María Aldón les va de otra manera, es interesante que las parejas estén juntas por su bienestar. Bueno, pues eso nos dice Hola, y claro, nosotros nos retrotraemos a otra fecha, que es al año 2019, hacia el mes de noviembre, cuando la revista Semana publica la foto de Cayetano con Carelis. Todos hemos dicho, ¿tendrá algo que ver esto? Y todos hemos respondido, por supuesto. Bueno, de hecho hubo una crisis y una reconciliación que se manifestó en un reportaje en el que aparecían entre dunas, ¿te acuerdas? Eso es. Oye, reconciliarse entre dunas con lo trabajoso que es ahí, con las chanclas entre dunas. Y lucharon contra la adversidad frente a una persona, estatal Carelis, que intentó a toda costa hacerse famosa, le dieron huecos en programas, hizo exclusivas en revistas. Hola, sin ir más lejos. Y cuando parecía y ahora, nada, se diluyó y se quedó en eso de la abogacía, que yo creo que es mejor plaza. Bueno, eso por un lado. Luego tenemos que hablar de Kiko Rivera. Es verdad que el viernes, cuando salta la noticia, hubo dudas, hubo quien dijo, a ver, Kiko Rivera estrena disco a las 12 de la noche, Kiko Rivera siempre monta número. Lo raro es que no le dé antes, tiene diabetes, tiene gota, bebe, come, se droga. Hay que pedirle disculpas porque no le creímos, era el cuento de Pedro y el Lobo, pero al final había sufrido un ictus, es leve, hay que decir que se está recuperando satisfactoriamente. Pero si lo raro es que sea leve. Bueno, yo con la vida que lleva. Es que efectivamente, y eso le va a hacer recapacitar y ya lo está anunciando que va a cambiar. Ya está Irene ahí cuidándole y protegiéndole. ¿Y qué es eso de que no le dejan ver a la mamá? Bueno, pues es lo que nos dicen las fans de Isabel Pantoja, que sabes que tiene línea directa con este programa, que hay una negativa por parte de la pareja de que esté ahí ¿De la Isabel pareja Pantoja o de Irene? Pues no sé exactamente quién es la persona que ha dado el no, pero está pasando por allí Luis Rollán. Es verdad que Chabelita llegó pero no entró. Anabel Pantoja puede que haya entrado en la sala. Entonces, Federico, no entiendo lo de la madre muy bien. No sé si es que O sea, que Luis Rollán es más que la Pantoja. A ver, o sea, es más que la madre. He de decir en su descargo que es verdad que en situaciones comprometidas los médicos a veces te dicen que no tengas grandes sobresaltos emocionales. Sí, pero si han hablado por teléfono y han hecho videollamada, yo creo que ese paso ya está dado. Y luego que una madre, creo que siempre, o la mayoría de las veces, madres, saben comportarse. ¿Tú te acuerdas cuando le dio el abrazo de 14 minutos, según él, que lo minutó? 14 minutos. Cuando muere la abuela. Cuando murió la abuela. A ver, y ahora va a resultar que eso es contraproducente para su salud. Desde mi humilde experiencia como suegra, que es poca, he de decir que Irene debería aprovechar la oportunidad que les ha brindado la vida para volver a ser una familia, para juntarse, reconciliarse. O sea, volver no, para ser una familia. La vida son 2 días, Federico. Y lo mismo le digo a Ana María Aldón, que como al torero le dé un jamacuco, y perdonen la expresión. Ya le ha dado a la niña. Ya le ha dado a Gloria Camila. Se ha ido de los medios. Siempre dijimos que eso no se podía sostener. No han podido matar al torero, no lo pudo matar un toro ni 16, pero ya han herido gravemente a la niña, que tiene que irse de la televisión, lo decíamos el otro día. No se puede vivir así, con ese acoso. Y además que no llamen periodistas a acosadores profesionales y a maltratadores profesionales. Además de que, de verdad, Aldón, no sé por qué, pero ya empieza a cansar con sus apariciones, Federico. Ya se está convirtiendo, mucha gente nos lo dice en las redes sociales, en una nueva Rocío Carrasco. Otro. Que y yo insisto, siempre con el rollo patatero de que, bueno, pues ya no es, parece imposible. Pues sí es imposible que lo sea. Lo ha conseguido, Rocío Carrasco. Lo ha conseguido. Dinamitado esa familia por completo. Es que te pones a hacer un balance de quién está en qué punto y bueno, sí. Ya le llegará. Efectivamente. Bueno, pues esto en la Crónica Rosa. Vamos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.